había formado en mi cuerpo un trombo y esas convulsiones era la forma en que mi cerebro gritaba el que necesitaba oxígeno. Ya mi corazón dejó de latir. Una primera vez por 5 minutos, una segunda vez por 3 minutos, cualquiera que dure 2 minutos sin oxígeno en el cerebro queda con parálisis cerebral. Ella tuvo 7, ni 1% de posibilidades que ella sobreviviera. Que caer en coma fue lo mejor que pudo haber sucedido para Jackie Pulido, porque era demasiado el trauma en tan poco tiempo de todo el cuerpo. ¿Crees en los milagros? Sí, tú eres un milagro. Tú deberías de tener 10 días muerto. Es lo mejor que me pudo haber pasado. El mejor escenario es que yo esté ciega. Sigo feliz, sigo contenta y sigo diseñando, sigo creando. Y la gente le gusta lo que una diseñadora ciega hace. Pobre niño, se va a avergonzar de ti. Estás ciega, estás vieja. Tú no tienes una idea la cantidad de cosas que yo escuché. Y la buena es que 2 embrioncitos están perfectos. Ese 50% me dio el 50%. Este podcast es un regalo de vida. Creo que tocas muchas vidas, no solamente de la gente que por algún motivo no puede ver, sino de la gente que por algún motivo no ve o no quiere ver. He contado miles de veces esta historia, pero es la primera vez que lo voy a contar. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Acuérdate de darle like, activar la campanita, suscribirse a mi canal para que cada semana estés con nosotros en un nuevo episodio. Hoy tengo a una invitada muy especial. Va a ser un episodio que les va a tocar la vida, les va a tocar el alma y va a impactarles. Está con nosotros Jackie Pulido. Jackie es una mujer muy especial y ahorita van a ver por qué. Y antes de comenzar, mi Jackie querida, me gustaría que tú te presentaras con todos los que nos están acompañando, tanto en YouTube como en todas nuestras plataformas de audio, de la forma en que hoy te gustaría que supieran quién es Jackie hoy. Bienvenida, Jackie. Padrísimo. Muchas gracias. Qué linda. Jackie Pulido es una mujer de 52 años que ve la vida de una forma distinta, pero eso no quita, distinta me refiero de otra forma, es decir, no con los ojos, sino con las manos, con el oído, con el olfato, con el sentido del gusto, con los pies, con los brazos, con todo lo que me rodea, con todos los sonidos que escucho, con todos los aromas que huelo, con las palabras de las personas. Todos los días son diferentes. Todos los días de Jackie Pulido son de constante aprendizaje. Me sorprendo a veces, me sorprendo de todo lo que la vida me da, porque es maravilloso. Porque hoy por hoy Jackie Pulido es una mujer feliz, una mujer que sí tiene sus altas, sus bajas, como es normal, pero en ese común denominador del día a día, soy feliz y estoy agradecida con todo lo que me pasa, con Dios, por todo lo que me da, por estar viva, por estar respirando, por estarme moviendo, porque pues no debería de ser así, ¿no? Entonces, se oye romántico, siempre digo lo mismo, cuando digo vivo cada segundo de mi vida, pero es real, porque ya experimenté varias cosas que después compartiré, pero es complicado a veces solamente pensar el estar y el no estar, el llegar a casa o el no llegar. Entonces la verdad es que soy una persona que sonríe mucho. Se ve. Y eso es lo que soy. Estoy plena con mi hija, plena con mi familia, plena con mi esposo, plena con la vida. Oscuridad. Con todo. Y con la oscuridad. Con mi oscuridad. Y bueno, Jackie les habla que muchas gracias, Jackie, por una presentación tan linda y por estar aquí. Gracias. Cuando Jackie nos habla de que ve la vida con sus manos, con sus pies, con su alma, con todo lo demás, menos con sus ojos. Tiene que ver con algún evento importante que sucedió en tu vida, que me gustaría como partir de ahí, Jackie, cuando dices que estás, pero podrías no estar,
o deberías no estar y estás. Sí. Y me imagino que ese evento marcó tu vida en un antes y un después. De distintas maneras, no necesariamente lo digo con ninguna connotación, pero sí hay un antes y un después. ¿Cuándo sucedió que perdiste la vista, Jackie? Sí, fue en el año 2017, hace 8 años. Todo empezó, todo se detona por una depresión. Yo tuve una pérdida muy grande en mi vida, grandísima, que fue la muerte de mi papá, que fue papá-mamá. Entonces, digamos que se unieron esos dos amores tan profundos, tan grandes que tenemos todos los seres humanos en un solo día, en una sola madrugada se fue. Y quise ser fuerte, incluso me da pena decirlo, pero es real y me gusta que la gente lo entienda para que no les vaya a pasar. Quise hacerme fuerte, quise aguantar ese dolor, esas lágrimas, esa tristeza tan grande y hacérmela fuerte, no solo para mí, sino para mis hermanos, ante la sociedad, ante mi trabajo, ante todo, evadirme con lo que fuera. Obviamente el trabajo, la parte laboral era muy importante y ahí es donde yo fugaba esa tristeza inmensa. Sin embargo, me alcanzó y de una forma muy grande. Eso fue en noviembre del 2016 y yo para ya principio de febrero del 2017 ya estaba en una depresión profundísima, cosa que cabe señalar que yo ni enterada. No, ni por aquí que yo estaba deprimida. Es decir, ¿por qué digo ni por aquí? Porque soy una mujer muy feliz y me río mucho y estoy muy feliz toda la vida y canto mucho y cuando yo veía cantaba mucho y manejaba, iba y venía y mi día a día estaba llenito de cosas bonitas. Una que otra feíta, sí, pero yo era una mujer tranquila. Pero Jackie, una preguntita. Entonces, cuando dices no me di cuenta que estaba deprimida. Sí. Y dices, me seguía riendo, iba, venía. No, así era yo antes. Precisamente porque nunca me había deprimido. No sabía qué era eso. No sabía qué se sentía, qué se experimentaba adentro de uno, en el corazón, en el alma, en el cerebro, que era una depresión. Sí sabía que era una depresión, una definición de la escuela cuando te pones a exponer, que te dicen, te tocó el tema de la depresión. Ok. Es una enfermedad emocional muy grande, pero saber qué era eso, no, ni por aquí. Yo no es que estaba viendo, yo era una persona muy feliz y no la había experimentado. Entonces yo, cuando empecé a decir, no quiero moverme, no quiero trabajar, no quiero comer, no quiero saber de nada, dije, ¿qué es esto? Y dije, bueno, a lo mejor tengo flojera, a lo mejor tengo frío, a lo mejor tengo... Pero pasaba un día y pasaban 2 y yo sabía cuál era el mecanismo para ya no moverme. Mi mecanismo era despertar, bañarme, era una depresiva muy limpia, me cambiaba mi pijama a una limpia y me tomaba un par de galletas de nieve, como le llaman, suavicremas, para ser exactas, de vainilla, y me tomaba una pastilla para dormir. Y esa pastilla me hacía efecto hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche yo abría el ojo, llegaba Julio de trabajar. ¿Cómo te fue? Yo bien. Él no estaba enterado de este mecanismo, de este día a día que yo estaba adoptando como mi vida. Yo no cenaba, él sí cenaba, yo no cenaba, decía no tengo hambre. Y cuando él se dormía, me tomaba a escondidas otra pastilla para dormir. Y ese efecto me duraba hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Wow. Entonces yo en 24 horas tomaba 2 pastillas para mantenerme en otra realidad. Yo no quería pensar, yo no quería sentir ese vacío, esa tristeza, eso que no sabía qué era. Hasta que después de varias semanas, mi mismo sentir, dije, no es normal. Esto está mal. Entonces corrí a hablarle por teléfono a una amistad que es psiquiatra. Le dije, me está pasando. Estuve horas hablando con ella, como 6, 7 horas ese día, contándole todo lo que sentía, lo que pasaba. No lo habías platicado con ningún familiar, con nadie. Nadie. Es la primera vez que abres este estado, que vivías en silencio, ¿no? Así es. Y ella me dice, necesitas ayuda.
Entonces me empezó a decir muchas cosas y en una de esas me dijo, necesitas tomar medicamento, necesitas un antidepresivo. Sí, no vas a salir. Ella estaba en Cancún, no estaba en la Ciudad de México como yo. Todo era a control remoto. Me dijo, ¿tienes una receta o alguien que te pueda hacer la receta? Yo te voy a decir qué tienes que tomar. Dije, sí. Entonces conseguí esa receta y que me hicieron con todo lo que ella indicaba. Y empecé a tomar los antidepresivos. Ya estamos hablando de posiblemente principios de marzo cuando pasó esto. Y bueno, ella fue muy clara y me dijo, no te van a hacer efecto en 1 minuto, ni en un día, ni en 2. Te van a hacer efecto en muchas semanas. Y yo, ¿cuántas? Me dijo, no lo sé, 3, 4. Dije, ¿qué? Yo ya no puedo estar así. Me dijo, sí, tienes que tener paciencia. Pero las pastillas, los antidepresivos no lograron hacer efecto. No lograron hacer efecto. No, porque antes de esas 3 o 4 semanas pasó lo que pasó, que ahora les empiezo a contar. Previamente a esto, más o menos la semana del 8 de marzo del 2017, mi hermano fue a buscarme a mi oficina y le dijeron, no ha venido en mucho tiempo. Entonces fue a mi casa, tocó la puerta, le abrí con mucho trabajo. Me dijo, ¿qué pasa? Y yo solo le dije, no sé, y me volví a acostar. Y él, desde los pies de la cama, parado ahí, me jaló mis pies, mis piernas, en mis tobillos me jaló. Dijo, no puedes estar así. Báñate, vístete, vamos a tu oficina, tienes que estar bien. Él no sabía todo esto. ¿En qué trabajabas, Jackie? Perdón. Soy diseñadora gráfica. Ok. Trabajo en diseño. Ok. Y tengo un despacho desde hace 23 años. Ok. Y bueno, ahí estaban todas mis niñas, como yo les digo. En ese momento eran puras mujeres trabajando conmigo. No tengo nada en contra de los hombres, simplemente así se hicieron las cosas, así se formaron las cosas poco a poco. Y en ese momento, pues ellas estaban en la oficina y de hecho ellas me comentan algo que me llega mucho a mi corazón. Ellas me dijeron en ese momento, cuando pasó todo, nosotros nos sentíamos como huérfanas cuando no venías. Sin su mamita que las acogiera. Y dime una cosa por curiosidad, Jackie, ¿tu esposo, ellas no le hablaron a tu esposo, nadie le dijo, oye, se nos hace raro, ¿no? Como que tu esposo seguía su rutina y suponía que estabas allá. Sí, nadie le dijo nada porque finalmente yo hacía lo que me daba la gana. Siempre llegaba porque era workaholic. Siempre era la primera en llegar y la última en irme. Sin embargo, a veces yo tenía que salir a carretera, a vistos buenos, a otro lugar, a otro estado, etcétera. Entonces, a veces no llegaban todo el día y pues ellas decían, se fue a visto bueno de tal, o fue a tal lado, o fue a ver un cliente, porque yo andaba en todos lados. Sí diseñaba, pero al mismo tiempo veía clientes y veía muchos más proveedores, ¿no? Entonces, a lo mejor ellas, sí fueron demasiadas semanas, pero pensaban que estaba en casa o que algo había pasado, o qué sé yo. Ellas no lo veían tan anormal. Sin embargo, pues después de 2, 3 semanas sí dijeron, no ha venido, ¿qué pasa, no? Incluso me tocaban la puerta, pero yo no abría. ¿Por qué digo tocaban la puerta? Porque en el edificio donde nosotros estábamos en ese momento, es un edificio pequeño, de 3 pisos únicamente, sin elevador, son escaleras. El primer piso era completamente una oficina. Ahí es donde estábamos nosotros. Y el segundo piso, ahí tenían su casa todos ustedes y yo ahí vivía. Entonces ellas podían subir con toda libertad, como muchas veces lo hicieron, y tocar la puerta. Sin embargo, yo no abrí. Porque yo decía, no es importante. No es nadie que me vaya a quitar de este sueño o que me vaya a quitar de este. Oye, Jackie, ya asumes esa depresión, definitivamente esta gran pérdida, ¿verdad? De este Seguramente. Se me juntaron varias cosas, pero lo más fuerte fue esa pérdida que no supe canalizar y que no saqué a tiempo y que no pedí ayuda. Yo debía haber levantado la mano y decir, necesito un tanatólogo, urgente. Necesito limpiar este dolor tan fuerte y llevar ese proceso que se necesita. Pero ni lo hice, ni lo pensé, ni siquiera lo pude accionar porque definitivamente no estaba en mi mente. Ok, y entonces te tomas esos antidepresivos y de repente, antes de que acaben de hacer efecto. Yo esa semana, una semana antes ya empecé a bajar a trabajar. Sin embargo, estaba como
como que no era yo, como que estaba viviendo en otro cuerpo. Yo me sentía rarísima, como que no encajaba, como que no quería. Sin embargo, ahí estaba, incluso trataba de verme bien. Físicamente era una mujer preocupada por mi físico que hacía yo en ese tiempo previo, ejercicio, comía bien, etcétera. Me maquillaba, siempre maquillé muy poquito, sin embargo, pues me maquillaba, me alaceaba mi cabello, qué sé yo. Trataba de hacer en esa semana eso para sentirme más yo, para verme al espejo y no perderme, sino encontrarme, aunque sea físicamente, en lo que yo era. Sin embargo, llega ese viernes 17 de marzo, un viernes previo a un puente, debido al 21 de marzo. Era un viernes que todo el mundo esperábamos porque, pues bueno, no iba a haber trabajo el lunes, que había cosas que hacer. Yo ese día fui al dermatólogo, me acuerdo, a ponerme mi Botox que yo me ponía. Estaba como un poquito más como era yo, ya metida en mi trabajo, sentada en esa computadora. No tengo muchos recuerdos de ese día. No recuerdo qué comí. Sí recuerdo que traía puesto de ropa, pero no tengo muchos recuerdos. Sin embargo, más o menos 5:30 de la tarde de ese día, yo empecé a sentir, cabe señalar que previamente a esto, ese piso que yo subía de la calle al primer piso de la oficina, yo me agitaba. Yo decía, ay, pero ¿qué pasa con esta condición? Una cosa es que no haya hecho ejercicio en un par de meses, pero otra que no tenga nada de condición, ¿no? Y como que me costaba respirar, incluso me veía mis manos y temblaban un poco. Yo decía, ¿qué pasa? Y ese día, por más o menos 5:30 de la tarde, estando frente a mi computadora trabajando, me empezó a faltar el aire. Y sentía aquí como una opresión en mi pecho. Y yo me acuerdo que me volteaba a ver y solamente pensaba y decía, ¿qué tengo? ¿Qué me está pasando? Y me volví a ver mis manos y me temblaban más. Era un pulso, como se dice, de maraquero. Y decía, yo no tengo esto, algo me está pasando. Entonces volteé a mi izquierda. Yo tenía un escritorio en ese momento alto, tenía puertitas arriba muy monas, todo de madera, como muy girly, como muy de chavita, porque a mí me gusta. Todos teníamos un escritorio de diferente color, en ese amarillo, y estaba lleno de foquitos de chiquititos con fotos. Estaba bien loquillo. Me acuerdo que vi mi lugar y vi mi computador, estaba yo haciendo algo que no recuerdo qué estaba haciendo y veía mis manos. Siempre me senté junto a las demás diseñadoras, nunca tuve un lugar especial, aunque fuera la dueña. Y volteé. Se llama Jimena esa niña, y le dije, Jimena, ¿me puedes traer un refresco del Oxxo, por favor? Me dijo, sí, ahorita voy corriendo. Y ella se fue. El Oxxo estaba a 2 cuadras, chicas. Entonces yo me paré y me fui a la recepción, a un sillón grande, muy lindo, que tenía tapizado de flores. Y me acosté ahí pensando que iba a esperar yo a Jimena y que iba a llegar con un refresco, que lo iba a tomar y que me iba a sentir mejor. Pero eso no pasó. Eso no sucedió. Lo que sucedió fue que yo, cuando me acosté en ese sillón, perdí el conocimiento. No supe qué pasó. Ya nunca más volví a tener conciencia en los próximos días. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué me cuentan? Alma, mi chica, la recepcionista preciosa que sigue conmigo, Guma, que es mi ángel guardián, que estaba ahí sentado junto a mí, todas las chiquitas que siguen conmigo en ese despacho, me cuentan que yo empecé a convulsionar. Y era, me imagino, una escena bastante fuerte para ellos, porque eran convulsiones fuertes. Incluso Guma me comenta que mi boca empezó a sacar saliva, pero una saliva muy, muy, muy tipo espuma, como realmente lo ponen en las películas. Corrían por todos lados. Desafortunadamente, y siempre lo digo, en México no tenemos esa cultura de que cada ser humano tuviéramos un previo, un conocimiento de qué hacer en casos especiales como primeros auxilios.
no sabemos qué hacer. Entonces me dice Vero, corríamos como gallinas sin cabeza. Sí, como sin rumbo, sin saber qué. No, ¿qué hacemos? La levantamos, la acostamos, la limpiamos. Lo único que pudo hacer Vero fue correr al teléfono a hablarle a Julio. Era tarde del viernes, antes del puente. Raro, pero afortunadamente Julio contestó el teléfono, porque generalmente él no contesta. Entonces le dice lo que estaba pasando y él dice, ok, voy para allá, llévenla al hospital. Yo vivía en ese momento enfrentito del hospital español de esta ciudad. Entonces, en lo que Guma fue por el auto y me bajaron ese piso que les comento, ese primer piso, me meten al auto, yo me vuelvo a convulsionar en el auto, me comenta Guma, y cuando llego a urgencias del hospital, ya voy por la tercera convulsión. Los doctores que afortunadamente estaban ahí a pesar del puente, que eran sobre todo estudiantes e internos que estaban ahí, me reciben, me meten directamente a revisarme, a ver qué tenía, porque las niñas no sabían explicar qué había pasado, solo lo que habían podido ver, pero sin saber en temas médicos o en términos qué era eso. Entonces ellos empiezan de cero a investigar qué podía hacer. El jefe o el que estaba a cargo, el médico jovencito que estaba a cargo, un doctor Abraham, salía en ese momento yo estaba ahí, Julio, estaba mi suegra, creo que mis hermanos no habían llegado aún. Le temblaba el mentón, dice mi suegra que le preguntaba, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó hoy? Y él temblaba mucho porque no sabían qué pasaba. Entonces, mi suegra se movió con conocidos, con gente que ya sabía que estaba ahí dentro, y afortunadamente pudo llegar un médico que fue el que llevó todo el caso, digamos, el jefe del caso, el doctor Gutiérrez, cardiólogo José Luis Gutiérrez, y él pues empezó a movilizar todo el departamento, a meterme a tomografías, y ahí es donde se dan cuenta que yo había formado en mi cuerpo un trombo muy grande, me dicen, muy grande para hacer un trombo, y se atoró, se alojó en una de las válvulas que van de los pulmones a llevar el oxígeno al cerebro. Entonces, pues ahí se detuvo y no dejaba pasar el oxígeno, y esas convulsiones eran porque, con palabras de médicos, pero palabras muy sencillas para que yo entendiera después, era la forma en que mi cerebro gritaba el que necesitaba oxígeno. Ya. Y entonces, después de eso, pues ellos queriendo ver cómo podían quitar ese coágulo de ahí, cómo podían disolver ese coágulo de ahí, intentando un tratamiento, ahí es cuando pasa algo inesperado, que fue rapidísimo. Todo lo que estoy contando fue así, no fue lento, fue rapidísimo. Y bueno, ahí es cuando ya mi cerebro ya no recibió oxígeno durante muchos minutos, fueron 7. Ellos me intubaron creyendo que podían ayudar a esos pulmoncitos, al mismo tiempo que entonces ya mi corazón dejó de latir, una primera vez por 5 minutos, una segunda vez por 3 minutos. Todo esto fue con RCP, manualmente, me lo dieron ahí en el hospital para ver si, independientemente de la intubación, podía el corazón empezar otra vez a latir y que yo regresara, porque pues sí era una muerte clínica, o como le llaman también una experiencia cercana a la muerte, porque sí me regresaron. Pasaron 15 minutos, pero me regresaron. Los médicos me comentan, no te podíamos dejar, estabas muy joven, y yo, ay doctor, muchas gracias. Todavía no tanto, ya eran 44 años ahí, pero ellos me decían eso y me daban risa, ¿no? Me hacían sentir importante, me hacían sentir joven, me hacían sentir que les importó mi vida, como todos los médicos tratan de hacer lo imposible porque uno viva. Entonces lo hicieron y se los agradezco con todo mi corazón. Yo regresé, evidentemente inconscientísima, ya en terapia intensiva, ya estaba en ese momento ahí, canalizada desde cuello, todo lo que fueron
mis brazos, mis muñecas, mis manos, mis ingles, mis pies. Yo estaba arponeada por todos lados, con muchas sustancias detrás de mí en esa terapia intensiva. Mi hermano me dice en broma, me hacía reír cuando yo desperté, me decía, tenías 2 racks de 24 sustancias, como que se pusieron a contarlas. Yo digo, ay, qué ternura. Pero pues yo tenía que vivir porque ya había daño, debido a esos 15 minutos, pues ya había daño en otros órganos. Daño renal y varias cosillas ahí que ellos empezaron a dar cuenta que empezó a fallar mi cuerpo, de que pues esa función se cerró por mucho tiempo. Entonces yo después de eso caigo en un sueño, en ese sueño profundo que le llaman ellos coma, yo le llamo sueño profundo. ¿Caíste en coma? Sí, después de eso, y bueno, seguía yo ahí en terapia intensiva, súper enchufada, viva, con un masajeador que me mantenía latiendo. Y bueno, ahí empezó esas voces diciéndole todo esto me lo cuenta obviamente Julio, mis hermanos, mi familia política, mi suegra, etcétera, que decían, bueno, a ver, vamos a empezar, ¿no? Los reunieron a todos en la madrugada para amanecer ese sábado 18 de marzo, donde dijeron, cabe señalar que estaban todos los doctores ahí, dice Julio, todo lo que acaba enólogo estaba en esa junta. Enólogo. Y yo, ok. Entonces, pues ellos les comentaron que caer en coma fue lo mejor que pudo haber sucedido para Jackie Pulido, porque era demasiado el trauma en tan poco tiempo de todo el cuerpo, tanto internamente como la parte externa, lo que era mi piel, que yo estaba muy maltratada. Entonces dijeron, necesita descansar. Qué bueno que le pasó esto para que ella descanse, que su cerebro trate de recuperarse, porque tiene demasiado daño cerebral del lado izquierdo, de las convulsiones, independientemente pues de la falta de oxígeno. ¿Qué más dijeron esos doctores? Que habían intentado meterme 2 tratamientos de anticoagulantes para deshacer el trombo y que no salió bien no es experimento, pero ese tratamiento, esa idea que habían tenido ellos de meter el primero y como no funcionó, meter un segundo, y lo único que ocasionó pues fue que poco a poco salía de mi cuerpo la sangre demasiado rebajada por cualquier orificio que yo tuviera. Llámese mis ojos, mi nariz, mi boca, mi ombligo, todo salía sangre. Inclusive les comento que yo ese día había ido el viernes al Botox y me picoteaban aquí en mi pata de gallo y aquí en mi frente y me decía Julio, hasta por los hoyitos del Botox te sale la sangre. No te puedo creer, Jackie. Entonces, pues yo era un nazareno, dormido, hinchado, de tanta sustancia que me mantenía viva, de tanto medicamento que afortunadamente me pusieron. Y entonces yo empecé a descansar en ese sueño. ¿Tú recuerdas algo de ese sueño? Yo recuerdo muchas cosas de lo que posiblemente no fue el sueño, que fue la muerte, y posiblemente lo que sí fue el sueño. Mi cerebro trata de interpretar lo que yo viví y lo que yo sentí, porque también sentí. Y con mucho gusto se los puedo compartir. Si quieren ahorita y si quieren después, como ustedes me digan, y luego voy al hilo de la como tú me digas, no, yo lo hago. Tus deseos son orden. No, mi Jackie, a mí me encanta llevar el hilo de tu historia. Llevamos el hilo y después me regreso. Muy bien. Sí. Y entonces, en esa junta de todos los ólogos con la familia, les dijeron, a ver, Jackie tuvo un daño grave en el cerebro y es profundo. ¿Cuáles son los pronósticos? Como el daño fue en el lado derecho del cerebro, lo más seguro es que se repercuta toda la reacción del lado izquierdo del cuerpo. Entonces dicen, lo más seguro es que de la mitad
de su cuerpo hacia la izquierda, ella no se pueda mover. O sea, está inmóvil. Como es la parte del corazón y de toda la parte emotiva, etcétera, dice, no va a sentir hablando de sentimientos. Obviamente tampoco de sensaciones porque iba a estar inmóvil, pero hablaban de sentimientos, de recuerdos hablaban. Ella no va a saber quién es, no va a saber quiénes son ustedes, no va a poder hablar. Inclusive pues puede estar en vegetal completamente porque le dijo un doctor a Julio, Julio, para que tú te des color, una persona, un ser humano, un bebé, un niño, un adulto mayor, cualquiera, que dure 2 minutos sin oxígeno en el cerebro, queda con parálisis cerebral. Ella tuvo 7 y Julio no hablaba. Julio solo pudo decir, ok, ¿qué posibilidades hay de que ella sobreviva? Y entonces ellos dijeron al unísono, no hay ni 1% de posibilidades que ella sobreviva. O sea, sobreviva bien, digamos. No. Sobreviva. Que yo viviera aunque fuera un vegetal. Wow. No había posibilidades. No había. Ella se va a morir. Incluso en esa misma junta sabían que yo era católica por las transfusiones de sangre porque ya habían pedido en la televisión debido a que mi cuñado trabajaba ahí en la tele, donaciones de sangre y plaquetas. Ya sabían que yo era católica para poderme, tanto como yo me desangraba, pues me metían sangre, ¿no? Y plaquetas. Pero bueno, el punto es que ya teniendo esa información de que éramos católicos, sugirieron un sacerdote para que me diera los santos óleos y mi suegra fue la que lo trajo. Y efectivamente me dieron los santos óleos. Sin embargo, Julio dijo, no me importa cómo esté, ni cómo quede, ni nada, yo la quiero. Yo la quiero y la quiero viva. Decía él, yo te llevaba a la casa como estuvieras. Y bueno. ¿Cuántos años llevabas de casada para aquel entonces? Ese lunes, 20, porque cayó un 20 el lunes de puente, sí. Yo cumplí 18 años de casada. Okay. ¿Y no tenías familia hasta ese entonces? No. Okay. Yo tuve a Marjorie a los 25 años de casada. Okay. Antes, 24 y medio. Sí, okay. Entonces, de hecho, Julio ahí me llevó una flor de papel muy bonita porque no podía llevar flores reales a terapia intensiva ni nada. No sé, hay una anécdota muy linda que voy a hacer un paréntesis. Sí, claro. Importante para mí y claro. Compartirlo. Nunca lo he compartido y lo voy a compartir hoy. He contado miles de veces esta historia, pero es la primera vez que lo voy a contar. Julio tuvo, cuando él era muy chiquito, cuando tenía 4 o 5 añitos, tuvo leucemia, linfoblástica aguda. En aquella época, Julio tiene mi misma edad, pues era muy difícil que un niño se salvara. Sin embargo, debido a sus papás, a sus abuelitos, a los médicos, a un médico que no quiso voltear la página, sino ayudarlo con sus quimios y con muchos tratamientos experimentales en ese momento, Julio salió adelante y Julio está vivo y Julio ha sido maravillosa su vida. Sin embargo, él cuando le daban las quimios, cuando en su bracito le ponían un catéter en esa época y le inyectaban en la base de la médula, de aquí del fémur, del fémur le metían una aguja, no sé, era una salvajada, para sacarle líquido. Él tenía un perrito que tenemos todavía. Si puedo, voy a mandarles la fotografía. Sí, debe de estar en la bodega. Bueno, voy a buscar. Es un perrito amarillo como fosforescente, con sus orejas negras, cejita, ojito, naricita, boquita. Aguado, así. Tiene bolitas adentro, pero les voy a decir por qué está bueno. Ese perrito se lo compró su abuelita. No sé si en una juguetería o en Aurrera o no sé dónde, cuando él era chiquito, porque ese perrito lo acompañaba a sus quimios y entonces cuando a él lo inyectaban,
ese perrito también lo inyectaban y le ponían un curita en la pancita. Se llama Rufus. Él le puso el nombre de Rufus. Entonces Rufus lo acompañó en 2 años de tratamiento. Y cuando Julio desafortunadamente vomitaba, porque era terrible sus tratamientos, pues Rufus era el que recibía todo. Entonces su abuelita le lavaba a Rufus. Y como lo lavó tantas veces, ese Rufus parece un trapito. Entonces un día su mamá en casa de ella, haciendo limpieza y checando cosas pues ya saben, el típico cuarto de cosas de cajas, etcétera, sale Rufus. Yo ya recuerdo que estaba ya casada con él y me lo da así todo como un trapito, Rufus, más o menos de 30 centímetros. Me dice, él es Rufus, ¿lo quieres? Y yo, sí. Y lo abracé. Porque ya conocías la historia, claro. Ya. Y lo lavé. Ya tenía una cejita corta, una cejita ya no tenía. Entonces yo le pegué unas cejitas que le formé con papelito. Compré unos ojitos que se mueven, le pegué sus ojitos. Lo volví a la vida a Rufus. Y se lo di a Julio. Y le dije, quiero que lo tengas y que lo tenga yo y que sea parte de nuestra casa, de nuestra familia y a lo mejor algún día de algún bebé. Y me dijo, ay, claro. Y él también ama a Rufus. Entonces, Julio, previo a ese aniversario, no sé si fue el domingo 19 o el lunes 20, me llevó una rosa de papel, muy bonita, y me llevó a Rufus. Ay. No pudo entrar a terapia intensiva a Rufus porque no lo dejaron, pero lo dejó afuera de terapia intensiva en una bardita que está en el hospital y ahí lo sentó junto con la flor. Y dice Julio que él me decía a mí, ¿no? Que estaba yo dormida. Me decía, si Rufus estuvo conmigo y me curó, porque él así decía que Rufus lo curaba, pues posiblemente a ti también. Ay, qué bonito. Sí. Eso fue un paréntesis que quise hacer importante. Ay, pues muchísimas gracias por compartirlo, porque esos objetos simbólicos dan mucho porque significan mucho, acompañan mucho. Ay, gracias, Jackie, por compartir, porque sí es una anécdota muy hermosa. Muy hermosa y Rufus nos ama a nosotros. Muy conmovedora. Sí, entonces, bueno, pues ya que le dijeron que era lo mejor que pudo pasar, que ella estaba en coma, etcétera, pues ahí estuve, ya con los santos óleos, y amanecí, porque le dijeron que no iba a amanecer, que ese sábado no iba a amanecer, por eso me trajeron el sacerdote, y bueno, amanecí. Cuando salió la luz ese sábado, yo estaba viva, muy grave, inconsciente, pero viva. Respiraba yo, aunque sea con ayuda. Y pasó el domingo, pasó el lunes, el martes y el miércoles. Y yo estaba ahí, viva. Contra todos los diagnósticos. Contra todos los diagnósticos. Entonces, el 27 de marzo, 10 días después de todo esto que pasó, abrí los ojos, desperté, sola. Y yo veía cosas, alucinaciones. Yo me imagino que estaba muy, muy medicada. O no sé por qué yo veía eso, ¿verdad? Yo es la justificación que yo doy. Yo oía muchos pájaros, que no, hacemos la aclaración que esos pájaros sí existían, porque en el Hospital Español hay miles de árboles. Yo estaba en un 9º piso en terapia intensiva, pero ahí se oían los pájaros reales. Y yo escuchaba los pájaros, pero yo estaba sentada, yo estaba en una jaula, un pájaro. Una jaula, para que toda la gente se la imagine lo que yo vi. Jaula cilíndrica, imagínensela, con su techito en forma de cúpula, con sus barrotitos así monísimos y su palito adentro, donde los pajaritos se paran. Ahí yo estaba sentada. Y yo estaba como que de este tamaño, o sea, como que tomé pastillas de chiquitolina y yo estaba sentada ahí. Y entonces yo volteaba y decía, ¿por qué me tienen en esta jaula? Y yo escuchaba los pajaritos y decía, ay, qué bonitos se oyen. También, ¿qué más vi aparte de la jaula? Veía yo que estaba en el hospital, en un hospital, y volteaba yo al piso y veía alfombra
como si fuera una alfombra de uso rudo, que no tiene pelo grueso, de muchos triángulos, de diferentes formas y tamaños de triángulos, diferentes dimensiones, de colores, como si fuera un hospital donde hubiera niños, donde fuera divertido para que los niños no se sintieran que estaban en un hospital. Yo decía, mira qué padrísimo está esta alfombra. Tiene colores, porque yo veía el azul, el rojo, el amarillo, el verde, el naranja. Y wow, ¿no? Vi también a mi tía Pepa. Mi tía Josefa, mi tía Pepa era una de mis tías consentidas. Ella me contaba cuentos y todo. Y ella ya no estaba para esa época, ya falleció en 2003. Y yo veía, pero solo su silueta. Yo veía su silueta y yo decía, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? La veía como oscura la silueta. Pero Jackie, y ahorita que lo estás contando de una forma tan especial que me crees que hasta lo estoy pudiendo ver yo. Sí, a través, muy descriptiva. Sí, me encanta a través de tu descripción, pero te pregunto, ¿eso lo sigues recordando? Claro. Claro. Pues ahorita que lo estás contando, lo estás viendo, porque así me lo estás transmitiendo, por eso te lo pregunto. Yo tengo muchas cosas en mi mente. Ahorita lo que les voy a contar de lo que yo vi, también hagan de cuenta que yo estoy ahí, porque lo recuerdo muy bien. Entonces, escuché a mi papá. Mi papá, cabe señalar, falleció de neumonía, pero él 20 años antes tuvo cáncer de garganta. Él fumaba. Tuvo cáncer y lo que fue su laringe, sus cuerdas, todo esto se lo quitaron. Lo operaron en su momento porque tenía un tumor grande que ya no lo dejaba respirar. Le vaciaron toda esta parte. Y él no podía hablar. 20 años se la pasó sin hablar. 5 años completamente sin hablar, solo escribía o articulaba su boca. Uh-huh. Y nosotros le leíamos los labios y entonces entendíamos qué nos decía. Sin embargo, a los 5 años decidió que sí quería que le compráramos una laringe electrónica, que es un aparatito delgadito, redondito, cilíndrico, que se pone aquí como una vibración y hablan así como... sí. Como Darth Vader. Uh-huh. Entonces, yo oía su voz con el aparato. Y mi papá ya varios meses que no estaba. Y yo volteaba y buscaba a mi papá, pero él no estaba. Solo escuchaba su voz y algo me decía, pero no recuerdo qué. Y yo creo que me volví a dormir, porque ya cuando yo volví a despertar, tiempo después, dije, no veo, porque todo era gris. Y ahí fue cuando todos los ólogos llegaron a esa cama de terapia, cama número 5 de terapia intensiva. Y lo sentía muy cerquita de mí. Unos de mi lado izquierdo, otros de mi lado derecho, otros enfrente de mí, otros un poco más lejos. Yo oía sus voces que explotaban en preguntas. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes en qué año estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Y yo, sí sé, doctor. Sabía que eran doctores, sabía dónde estaba, sabía qué año era, sabía quién era. Y sonreía. Hasta en ese momento sonreía. Pero hubo una voz por mis pies, un poquito más lejos, de mi lado izquierdo, que dijo, ¿sabes cuántos 2 más 2? Y cuando dijo eso, pues sí solté la risa. Y le dije, ay, doctor, ¿por qué me hace esa pregunta? Y su voz seria dijo, no tendrías por qué saber. Y ahí se me acabó la risa y el relajito y todo, y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y fue cuando ellos comentaron todo lo que acabo de decir. O sea, te lo contaron en ese momento. En ese momento, con sus palabras. Uh-huh. Sí había una que otra palabra en términos médicos, sin embargo, pues luego me contaban así con palitos y bolitas para que yo entendiera. Y cuando acabaron de contar la historia tan grave que había sucedido, una de esas voces dijo, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en los milagros? Sí. Pues tú eres un milagro, porque tú no deberías de estar aquí. Tú deberías de tener 10 días muerta. Y si estás aquí, es porque Dios así ha querido. Y cuando me dijo eso, yo dije, ok, o sea, entendí como que cada vez más la gravedad de lo que viviste. Y luego decía otro, que por mucho menos
de lo que yo había pasado, las personas no lo logran, no lo lograron, no lo lograban. Me dijo, independientemente de la edad, dice, puede haber personas de 14 años, de 7 años, recién nacidas, que no lo logran, que en ese momento acaba su vida. Entonces hay mucho que agradecer. Yo decía, wow, tengo 44, el doctor me dijo que no debería de estar viva, Dios me da una segunda oportunidad de vida. Y ahí es cuando mi cabeza empieza, así, lo poco que tenía yo todavía, porque estaba así como reseteándome, decía, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé? ¿Para qué me quedé? No, en ese momento no decía el para qué. ¿Por qué? Todavía no tenía conciencia de cuál era el motivo o el propósito nuevo. Simplemente decían, no, si un niño chiquito, si una persona de 25 años no lo logra, ¿por qué yo sí? Entonces yo quería entender. Sin embargo, estaba feliz, estaba agradecida. Sí, no veía. Pero en ese momento ellos empezaron apenas a entender, con muchos estudios que empezaron a hacer, qué podía hacer, cuál era el motivo que yo no veía, porque ellos nunca se imaginaron que yo no iba a ver. Inclusive era lo mejor que podía haber pasado, porque lo peor era estar vegetal. Pero decían, hablas, te mueves, recuerdas. Mis brazos, es que no sé qué tan, aquí está el micrófono. Sí. Podía, mis brazos más o menos por aquí, podía subirlos, no más. No tenía la capacidad de hacer esto. No tenía la capacidad de hacer varias cosas. Incluso mis piernas no podían detenerse, no podían caminar. Yo, después de, conforme pasó el tiempo y que ya me bajaron a piso de la terapia intensiva y todo, una chiquita, que no recuerdo su nombre, me daba terapia con ligas de resistencia y para que yo volviera a caminar. Y incluso el día que, después de muchos días que yo me paré solita, empecé a aplaudir. Le daba gracias a Dios y aplaudía. Yo decía, wow, ya me pude parar. Y esas son muchas de las enseñanzas y del aprendizaje que empecé a tener. Porque pues todos estamos pues en el día a día y a la carrera en nuestras vidas, pensando en mil cosas nada importantes, que cuando nos paramos de la cama en la mañana no nos damos cuenta de la maravilla que es pararnos de la cama. Y mucho menos caminar, ¿no? Y seguir. Pero bueno, esa fue una de las primeros 20 que me empezó a caer al decir, wow, me pude parar. Gracias, Dios, gracias. Luego llegaron los estudios de qué había en esos ojos, por qué no veía. Y estaba yo sentada en esa cama todavía de terapia intensiva, cuando llegó el doctor Emiliano, mi oftalmólogo a la fecha, y me dijo, se sentó junto a mí en la cama, me agarró mi mano, con su voz muy hermosa, tiene una voz que me da mucha paz. A la fecha le digo, ay, hábleme más, doctor, porque me da mucha paz su voz. Me dijo, Jackie, ya sé tu diagnóstico, ya sé lo que tienes, te voy a explicar. Sí, doctor. Obviamente, de una manera empatiquísima, a mi nivel y con mi vocabulario, mi lenguaje, cero médico para que yo pudiera entender. Uh-huh. Él dijo, Jackie, tus nervios ópticos de tus dos ojos, ¿sabes cuáles son? Sí. Son los que están detrás de los ojos de tus lobitos. Sí. Ok. Le digo, sí recuerdo. Todavía le decía así. Yo me acordaba de los esquemas que hacíamos en la primaria, ¿no? Uh-huh. Ok. Ya me contó toda la función de cuando entra la luz, que pasa por el fondo del ojo y llega a sus nervios. Y esos nervios sube hasta aquí, hasta el cerebro, hasta la mitad del cerebro. Y luego baja hasta la nuca. Y ya me contó todo el trayecto que hace y toda la maravilla que hace. Cómo están ramificados, qué tan delgaditos son. Me contaba de la fibra óptica, que si yo había visto alguna vez un cable de fibra óptica. Y yo, sí, alguna vez lo vi. Dice, bueno, pues más o menos es así. Bueno, me contó, yo me imaginé todo padrísimo, ¿no? Ahí adentro. Me dijeron, ok, cuando tu corazón se paró, 2 veces. El doctor, creo que se llamaba José Luis, no recuerdo bien, pero creo que sí.
te regresó, te comprimía tu corazón fuertemente, rápidamente. Sí fue lo suficientemente rápido y lo suficientemente fuerte esa opresión, ese apretar, para que tu sangre empezara otra vez a bombear, tu corazón regresara, para que llegara a tus órganos, a todo lo que se nutre, tus venas, todo lo que se nutre con ese bombeo. Gracias a Dios sí fue lo suficientemente fuerte y rápido. Sin embargo, ese apretón y esa rapidez no fue lo suficientemente rápido y fuerte para que llegara a irrigar esos 2 nervios ópticos. Y tus 2 nervios ópticos hoy están muertos. No tienen sangre. Están blancos. Para que esos nervios ópticos funcionaran, tendrían que estar rojos o naranja muy fuerte. Generalmente son rojos. Y ellos son los que nos permiten que entre la luz y que pase la imagen al cerebro. Yo estaba callado, escuchando atentamente sus palabras y su voz preciosa. Y me dijo, tocándome mi mano, y no existe en el mundo entero hoy reemplazo de nervios. No existe. No hay poder humano que te pueda ayudar a cambiar esos nervios ópticos. Y te lo digo para que tú sepas que no hay nada que hacer. Que tú sepas que pueden llegar japoneses, chinos, brasileños, canadienses, italianos, franceses, españoles, mexicanos, que te pueden decir, vamos a operar, podemos hacer algo, tienes remedio. No es cierto. No te dejes engañar. No existe. A lo mejor en 10, 15, 20, 30 años puede haber algo, porque la ciencia avanza rapidísimo. Pero hoy por hoy no existe nada. Y se despidió de mí, se fue. Yo me quedé ahí un rato sola. Le di las gracias por ser sincero conmigo y se fue. Sin embargo, en ese momento, no crean, es real que yo vi tantas películas y novelas, ¿no? Que operan a alguien de los ojos y les ponen vendas y luego les quitan la venda en el momento de clímax en la película o la novela y están esperando que diga si ve o no ve, ¿no? Y cuando no veían, me acuerdo que decían, ¡ah! ¿No? Y lloraban. ¡Ah! No. Hagan de cuenta que en este corazón, como si cayera una capa de metal, una capa de un poquito de manto sagrado de la Virgen, un poquito de sangre preciosísima de Dios, un poquito de elixir, un poquito de bálsamo, no sé qué. Yo no sé qué cayó que me dio tanta fuerza, tanta entereza, tanta resignación, tanto, ¿ok? ¿Está bien? O sea, en ese momento no salió lágrima, ni salió grito, ni salió ¿por qué Dios a mí? No. Salió tranquilidad, paz y decir, ok. Es como si yo aquí te escucho y esa paz fue como decir, estoy viva y esta es mi realidad. Sí, pero de todas formas, yo soy muy sensible y muy sentimental. Obviamente, no todo es color de rosa. Posteriormente, miles de lágrimas, miles de lamentos, miles de enojos, frustración, tristeza, incertidumbre. O sea, una mezcla de cosas que yo me quería volver loca. Y lloré muchísimo, pero en ese momento no fue así. En ese momento sí fui fuerte. Ya después me empezó a caer más el no hay luz, no vas a volver a ver. Entonces, ¿qué parecía en mi cabeza? Escuchando
a mi familia, escuchando música, que Linda. Linda es una niña que trabajaba en el Hospital Español de Intendencia, preciosa, que se hizo mi amiga y que me ponía aquí en la almohada su celular con música. Música muy hermosa y yo me llenaba mi alma y mi corazón, sus palabras, su música, etcétera. Julio nunca se separó de mí. Bueno, cuando iba al baño y cuando iba a comer algo, pero ahí estaba, como ese ángel guardián que no se separó ni un segundo. Todo eso me daba fuerza y ganas de decir, no estoy sola, todo va a estar bien. Sin embargo, mi cabeza también me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer sin diseñar? ¿Qué vas a hacer sin el color? En ese momento todo era gris, todavía no era negro. Hoy por hoy ya es negro. Después de un año se volvió todo negro. O sea, veías, lo que ves era gris. Era gris porque seguramente todavía llegaba un poquito de luz. Okay. Posiblemente, es lo que me dicen los doctores. Okay. Mi mismo neurólogo me dijo, después se va a hacer negro. Y yo decía, que no se haga negro, que no sea negro. Sí se hizo negro. Y ahorita es negro, 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 pero negro. Y no hay nada, no hay movimiento, no hay destellos, no hay algunos foquillos por ahí que mi mismo cerebro, en algún momento llegaron a ver lucecitas, pero eso me decía mi oftalmólogo, es tu cerebro, no son tus ojos. Ok, pero ahorita no hay nada, no hay ni del cerebro interpretación de nada. Es una oscuridad muy profunda, pero bueno, ahorita hoy por hoy la oscuridad es diferente, como hoy la siento, la percibo, la vivo, porque ya es parte de mí. Es como decir a ustedes, pues vivo con mi mano, vivo con mi corazón, vivo con mis piernas, vivo con mi cabello, ya es mío. Sí. Mi oscuridad es mi todo ahorita también, ¿no? Es Me donde supongo, escuchándote, Jackie, no sé si me adelanto algo, pero supongo que un poquito después, cuando supiste lo que te pudo haber pasado, sí, y que tu expectativa de vida, no sé, cuando narrabas todo, hasta me imaginaba todos tus orificios, cómo salía la sangre, ¿no? Como una escena dramática. Y cuando en la perspectiva de no haber vivido, viviste, también el no ver es una forma de ver. lo mejor que me pudo haber pasado, claro. Dentro del Pero decía, pronóstico. me muevo. Exacto. Hablo, porque todo eso me lo dijeron también a mí los doctores. A pesar de que se lo dijeron a Julio, luego me lo volvieron a decir a mí, y luego me lo volvió a decir Julio y me lo volvió a decir. Yo decía, sí, yo ya entendí que estoy perfecta. Incluso, les voy a contar otra historia. Esta ya la he contado, pero se los quiero contar algo importante porque es un poquito, es real, es hermosa, emotiva, pero también es un poquito chistosa. Y quiero ponerle esa sal y pimienta a la historia. Julio, en esa noche tan dramática donde ya no iba yo a amanecer, para amanecer el 18 de marzo, él evidentemente también es católico creyente y dice, él tenía la necesidad de pedirle a Dios por mí y no podía, no sabía dónde. ¿Qué hay en el Hospital Español en terapia intensiva? Pues me imagino que están muchas camas de terapia intensiva, chiquitas. Sales por una puerta, estarán las enfermeras, etcétera. Y dice que hay sillones, tipo reposet, donde tú puedes sentarte, inclusive recargarte un poquito para descansar. Nada más. Y un baño. Entonces decía él, pues, ¿cómo aquí en el reposet, nuestra rodilla o cómo? Entonces se metió al baño. Es un baño público, obviamente de varias plazas, no solo de una plaza. Pero él le valió. Él se metió y le cerró al seguro. Y ahí fue donde él sintió tranquilidad, seguridad, privacidad para arrodillarse. Se arrodilló cerca del lavabo. Ahí puso sus manos, él me lo platica. Lo quiero describir para que se lo imaginen. Y ahí él empezó a orar, a hablar con Dios, a pedirle, no a rezar. Él empezó a orar, a pedirle a Dios por mí, por mi salud, porque me salvara, porque yo viviera, porque él no quería que amaneciera y que le dijeran, ya no está. Porque cabe señalar que los doctores le dijeron, si ella se vuelve a morir,
ya no la vamos a regresar. Ya no va a haber RCP, ya no va a haber nada. Porque no es justo para ella. Entonces él, cuando estaba orando, él le pedía por mi salud, pero le pedía que me dejara, que no me llevara. Y él, después de un buen rato de orando, le dijo con estas palabras: si tú la quieres más, llévatela. Pero que no sufra ya. Pero si yo la quiero más, déjamela. Pero déjamela bien. Después de un rato salió del baño y pasó lo que ya conté. Y cuando él me comenta, me confiesa, me platica lo que él hizo esa noche, que yo amanecí viva ese 18, pues él decía en su corazón, sí me escuchó. Claro. Y cuando yo abrí los ojos y que me movía y que hablaba y que todo, pues él decía, sí me escuchó. Y yo le digo, pero estoy ciega. Y él me dice, chin, no pedí bien. Y yo, bueno, sí pediste bien. Sí, pero debí haber ahondado en la parte de los ojos, ¿no? Yo, no importa, yo estoy bien. Tú pediste bien porque tú le dijiste, déjamela bien. Y yo estoy bien. Es lo mejor que me pudo haber pasado. El mejor escenario es que yo esté ciega, porque estoy de todo lo demás perfecta. Mi cerebro está bien. Por supuesto tuve daño, incluso esta mano cuando hice el hospital estaba dormida, mi pie también. Pero poco a poco, con terapias, con medicamentos, con suplementos de vitaminas, mi neurólogo, el doctor Iram, maravilloso, me ponía chupones así en su consultorio con un gel y me acuerdo que me decía, Julio, es que en el monitor salió tu cerebro y es como térmico, ¿no? Digamos de colores, ¿no? Rojo, verde, amarillo, azul, y dependiendo de un color, pues es las cosas que tienes. Pero había pedacitos que no había nada, que estaba como un hoyito negro. Decía, Julio, tienes muchos hoyos negros. Y yo, ¿de veras? Me decía, sí. Yo, ok. Pero ¿qué pasaba después de 6 meses? Cuando yo tomaba mis suplementos de vitamina y todo lo que me decía el doctor, bueno, me volvían a poner mis chupones y cuando volví a ver ese monitor, Julio me decía, ¡ah! Ya no tienes hoyos negros. Y yo, ¿de verdad? Sí, ya todo es de rosita y amarillito y no sé qué, y ya todo. Y porque había un comparativo con un cerebro normal de una persona de mi edad con el que yo tenía. Entonces me decía, ¡ay! Y está muy parecido al otro. Y entonces yo decía, bendito sea Dios, que todo está tomando forma, tomando camino, bueno, conforme lo que vaya haciendo y lo que vaya pudiendo ser a pesar de las circunstancias, ¿no? Ahora bien, yo a veces hablaba, como por ejemplo ahorita este podcast hermoso y maravilloso que me encanta y a veces yo me podría quedar así, ¿no? Antes, callada así de, chin, ¿qué estaba yo diciendo? Y te tendría que decir, ¿en qué me quedé? ¿O qué estaba hablando? Uh-huh. Porque como que había desconexiones eléctricas que bueno, eso me lo dijo el médico hoy por hoy, que pues se me iba la onda. Sin embargo, cada día que pasa y gracias a mis tratamientos y todo de mi cerebro, ya puedo hablar de corridito. A veces una que parece digo, ay Dios, ¿qué estaba diciendo? Pero bueno, finalmente a muchos nos pasa. Y aparte, Jackie, perdón que te interrumpa, sí. Eres una narradora impresionante, porque hazte de cuenta que estoy metida dentro de ti, viendo con tus ojos y con tu corazón lo que estás narrando. O sea, estoy viéndolo. Ay. Entonces, eso solo lo puede hacer una narradora que logra tocar como el corazón de alguien más. Y de veras me has tocado tanto que me has llevado a vivir y a ver lo que estás viendo. Desde el sillón de flores que te recostaste hasta ahorita, de veras te lo quiero decir porque no siempre sucede. Estoy adentro de ti viendo como tú lo estás narrando. Entonces no solo es la coherencia, sino tu forma. Ay. Sí te lo quiero devolver porque es muy hermosa tu forma de narrar. Ay, muchas gracias. El que estés aquí. Mi esposo no piensa igual, siendo un poco bromista. Luego cuando le cuento algo y entonces llegué y estaba el jarrón y yo lo agarré y no me hace así.
Lo que sigue. Sí, Lo porque que sigue. siendo hombre, no me practico rápido. Sí. ¿Pero qué pasó? Bueno, pero es que déjame, te voy a contar porque No. es importante que te diga el de antesala. Me dice, no, ya dime nada más qué pasó. No, Yo- pero lo narras muy nada. bonito y con mucha Muchas gracias. coherencia. Y Muchas gracias. y bueno, Y yo espero que toda la gente que escuche también se lo imagine todo. no, sí. Ya voy a acabar la historia completa, ya acaba en que yo empiezo a caminar y salgo del hospital en silla de ruedas, con 2 parches así. Les voy a pasar fotos. Sí. Me encantará pasarles a Rufus, me encantará pasarles antes, cómo era yo antes de ver, cuando veía, después con mis parches, un poco. No les voy a pasar fotos grotescas ni morbosas, no. Fotos donde yo estoy con mi batita, con mis parchecitos aquí, a lo mejor fotos que puedan enriquecer todo lo que estoy diciendo, no solo con mi descripción, sino con lo que ellos sí puedan ver. Bueno, habrá personas que escuchen este podcast que vean y personas que no vean, pero bueno, para las personas que sí lo ven, a lo mejor que puedan enriquecerse con esas imágenes. Y tengo fotos donde yo vengo con mi silla de ruedas, pero yo me paro y yo camino hacia la camioneta y entonces yo digo, salí de ese hospital no solo viva, sino caminando. Y para mí fue un logro, un triunfo, un agradecimiento constante a Dios de decir, y a los médicos de decir, gracias, porque yo salí bien de ese hospital. Llego a casa feliz, subiendo esos 2 pisos, caminando, oliendo mi casa, sintiendo mi cama, mi almohada, tocando mis cosas, muy feliz por estar en yo les digo, mi hábitat. Sin embargo, ¿qué pasó posteriormente? Muchas llamadas, muchas visitas, planes y proyectos. Sí, uno que otro golpe en la cabeza, definitivamente sí. Incluso alguna vez me caí que me atoré por ahí en una de estas máquinas que vibran para que mi circulación estuviera bien. Me atoré y pum, me caí y me pegué en la rodilla, muy feo, pero es parte de todo lo que era nuevo para mí, incluyendo los golpes. Es que es aprender a vivir de otra forma, a tocar de otra forma, a sentir de otra forma. Pero escuchándote, Jackie, creo que tenías bueno, no sé si le voy a llamar ventaja, que tú ya conocías ese mundo. Tú ya lo habías visto. Sí. Tú no habías nacido así. No. Tú ya hoy hablas de olores, colores, sí. Pero ya sabes cuáles son esos. Claro, ¿no? Yo soy muy feliz por haber tenido 44 años vista, que Dios me haya regalado la oportunidad de saber qué es la piel, cómo es, cuáles son los colores, cómo es una flor, cómo es un pájaro, cómo es Julio, su cara, mis hermanos, o sea, todo, un plato de comida, qué sé yo, cualquier cosa que hoy por hoy yo me explican o me describen, aunque no haya yo conocido. Inclusive la ropa, cuando la toco, mira, tiene esto así, tiene unas florecitas así. Pues yo todo me lo estoy imaginando. En este pizarrón negro, siempre les digo a la gente en mis conferencias, en este pizarrón negro, imagínense ustedes que tienen un rectángulo negro, pero azabache. ¿Qué hago yo ahí? Lo que tú dices que haces. Todo me lo imagino. Yo puedo preguntar cómo eres y tú te vas a describir. Soy de tanta estatura, de tal complexión, mi piel es color tal, mis ojos tal, mi cabello es tal, me he visto de esta forma, me gusta tal color. Y yo ya te pinté aquí. Yo ya sé cómo eres y nunca se me va a olvidar en mi mente, tu cara, porque yo ya te formé. Pero ¿qué pasa? A veces, hace falta pan, jamón, jitomates. Ok. Aquí, pan, jitomates, jamón. Y no se me olvida. O un teléfono. O a veces... Eso te iba a decir, has desarrollado más otros sentidos, ¿no? Que me dicen, ¿ya tú lo aprendiste? ¿Ya? 55, 14, 29, 30, 46. ¿Pero cómo? Pues sí, ya lo anoté aquí, ¿no? O a veces me pasa que a veces el corazón no está tan feliz. Hay días a días. Porque está nublado, porque estoy sola, a lo mejor porque Julio se llevó a Marjorie a algún lugar y yo me quedé ahí. Y a veces hay soledad y a veces hay mucha reflexión y a veces pues, te pones un poco cabizbajo por X cosa o porque las cosas no salieron como tú querías, etc. Y entonces empiezo a pintar y agarro mis colores, mis plumones, mis gises, mis pasteles,
lo que yo quiera para pintar, incluso papel recortado, y empiezo a hacer cosas ahí. Y entonces no es negro. Hago un paisaje precioso, o me imagino esa ventana que no veo, donde está entrando el sol y lo estoy sintiendo. Pues me imagino perfecto el sol, cómo llega, y me acerco a la ventana y escucho los pájaros. Y entonces yo en ese pizarrón negro vuelco una película literal a todo color, como cuando yo era chiquita que ponían en la tele Technicolor, así igualito. Pongo lo que yo quiera. Entonces me hago la vida muy hermosa. Y muchas veces O sea, puedo te haces dudar. la vida, a veces te escucho y digo, ahora sí que diseñas tu vida a como quieres. Incluso podría decir que a lo mejor hasta más bonito me lo imagino y me lo diseño y me lo pinto en ese pizarrón que lo que podría ser. Incluso a veces en mis conferencias les digo, cuando llega a haber preguntas y respuestas de personas que están pasando por situaciones complicadas, y les doy ese tip, ¿no? De cómo estás viendo tú lo que realmente ves. No lo estás viendo como es. Quítate esa capa de cebolla o ese velo para que realmente veas lo que tienes que ver y cómo lo tienes que ver, ¿no? Y sí, la verdad es que mi obscuridad hoy por hoy es mi amiga y mi confidente y mi compañera y ese lienzo oscuro, no es blanco, es oscuro, pero no importa, porque hay gises blancos también y hay colores preciosos que pintan sobre lo negro. Entonces, estoy bien, estoy feliz y con mucho gusto les puedo decir que conforme pasó el tiempo, puedo decir que ha habido de todo. He pasado por esas tres ingredientes secretos para estar feliz de aquí y feliz de aquí. No solo de dientes para afuera, sino se siente está llenito, está contento, está vasto, está rosaga, está celulítico de amor aquí. Dios, mi familia, mi terapia tanatológica. Esos tres ingredientes a mí me funcionaron para estar bien. Y Obviamente con su proceso y su claro, tiempo. Claro, todo tiene un proceso. ¿Y cómo fue? Tengo dos preguntas. Yo soy muy curiosa y como me has hecho meterme adentro de ti, una diseñadora gráfica que trabaja diseñando con la mirada, y por otro lado, tanta tecnología que hay hoy que puede ayudar a suplir muchas funciones, porque eso, ¿qué ha pasado en esa parte tuya, Jackie? Ok, al principio yo no me imaginé volver a diseñar, pero conforme mi mente, bueno, a ver, empecemos un poquito más atrás. La creatividad no está en los ojos, está en la mente y en el corazón. El diseño no está en los ojos, está en las venas, porque para mí es una pasión, un sentir cómo corre eso. Empiezo yo a imaginar las cosas y me empieza a dar vida. Uh-huh. ¿Dejé de ser workaholic? Sí, pero el diseño lo sigo amando y lo sigo teniendo como parte importante en su justo medio o en su prioridad que tiene que estar. Ahora bien, ¿qué hago hoy para diseñar? Acabo de diseñar la fiesta de mi hija, la invitación, cómo van a ser los menús, cómo va a ser ese evento, qué va a tener, qué no va a tener. Pero también, si yo escucho por teléfono en mi empresa, donde siguen trabajando, un brief de un cliente que me dice, vamos a hacer un papel higiénico nuevo con el aroma a lirio del bosque. Estoy inventando. Uh-huh. Ok. Ayúdenme a hacer algo. Yo estoy en el brief, estoy escuchando. Ok, yo ya sé a quién va dirigido, cuál nivel socioeconómico es, a cómo son las mujeres que lo compran, cómo es la competencia, hay competencia o no hay competencia, etcétera. Entonces yo ya estoy pensando en cómo son los lirios del bosque, ¿no? Si lo tengo en la mente, perfecto. Si no lo tengo en la mente, hablo con una de las diseñadoras. Lisette, o Leonor, o Lilian, el que sea. Fer, dime, búscame en internet cómo es un lirio del bosque. Bueno, resulta que en los lagos hay lirios en el bosque que flotan de esta forma y de esta otra y son de este color. Bueno, también puede haber de este otro, pero generalmente son de este color. Son con unos pétalos suaves. Ellos me lo describen porque ya saben que yo lo tengo que tener como yo lo digo. Muy digerida esa imagen para entenderla. Cómo son los pétalos, cuántos pétalos tienen, cómo es el centro, qué de color, qué de grados tienen, cómo es la hoja. Ok, teniendo yo todo eso, gracias, le cuelgo.
Entonces yo aquí empiezo a diseñar. ¿Qué hago? En tu pizarrón particular. Todo. ¿Cómo son esas envolventes de ese higiénico? El logotipo lo conozco perfecto. Ok, lo vamos a hacer de este color. El lirio, voy a hacer un lirio de esta forma, pero lo voy a apuntar en la parte de abajo del lado derecho. Ok, ahí le voy a poner un claim que diga, no sé, aroma a tal. Ok, ¿cómo le voy? Los rollos. A veces me meto hasta en los rollos. El grabado, el aroma. ¿Cómo me lo imagino? Ya el paquete de 12, 18, 24 rollos, ¿cómo lo voy a hacer? Que ya me imagino aquel edificio pequeñito con esos colores, con esas formas. A veces no me imagino uno, me imagino dos, me imagino tres, me imagino varios. Y entonces, ya que los tengo bien, hablo. ¿Cómo andas de trabajo? No, estoy súper saturada, gracias. ¿Cómo andas de chamba? Estoy bien, ok, ayúdame con esto. Te voy a dictar lo que tengo en la mente. Agarra un papel y un lápiz y te voy a decir lo que vas a hacer, ¿ok? Sí, ok. Vas a hacer un rectángulo o un cuadrado, si es, vamos a hacer que sea uno de 4 rollos. Un cuadrado perfecto simulando los rollos, ¿ok? Sí, ok. Vas a poner el front panel así, el envolvente de este color de... y aparte me acuerdo de los Pantones, que son pues nuestra Biblia, ¿no? Donde Claro. están todos los colores por De los número. diseñadores. Entonces le digo, vas a hacer, este rosa va a ser 203 cc. De ese rosa me vas a hacer este envolvente. Ahí vas a poner el logotipo así y así, pero abajo me vas a poner el lirio. Va a ser una hoja enorme de hasta atrás, pero el lirio va a estar de frente. Incluso se va a sobreponer en el logotipo esos pétalos suaves. Lo podemos hacer una ilustración muy hermosa o la podemos hacer con fotografía, dependiendo qué buscas y qué encuentres de herramientas, elementos para que podamos enriquecer eso. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok. Si me meto en la textura del papel, son unas ondas suaves como de 2 milímetros de onda en onda, muy juntita, que se vea muy suave, muy esponjoso. Y ellas, de mis palabras, forman eso en la computadora. Wow. A veces me dicen, no entiendo, no te entiendo bien esa parte. Entonces le digo, ok, cuelgo, hago una videollamada, por voz lo hago generalmente todo y con el dedo, con el voiceover. Le digo, ¿estás viendo el papel que tengo aquí? Sí. Y agarro un Sharpie o un lápiz y entonces empiezo a hacer lo que imagino que estoy haciendo. No lo hago bien, que quede claro que lo hago chueco, lo hago mal, etcétera, pero intento que ellas entiendan lo que yo quiero decirles hasta que me dicen, ya te entendí, ya, no digas, ya sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué orgullo, qué satisfacciones, qué me ha llegado en mi corazón estos últimos años? Que muchas veces cuando participo en un proyecto, no siempre lo hago, porque a veces no tengo tiempo o no tengo las ganas de hacerlo, pero cuando tengo las ganas y quiero participar, ya que hicieron el proyecto, con muchas más opciones de otras personas, de otras niñas, lo presentamos, lo justificamos el porqué de todo, lo estoy pensando, el tono, el color, o de las salchichas o de la leche o de lo que sea, no necesariamente el higiénico, eso fue un ejemplo. A veces ha quedado el mío. Wow. A veces ha quedado el mío. Y entonces me siento muy feliz de pensar que Dios hizo en mí un cambio, un parteaguas en mi vida. De la mitad, me siento a veces águila, que la mitad de mi vida hubo un cambio tan radical, pero a pesar de eso, sigo feliz, sigo contenta, sigo viviendo, y sigo diseñando, y sigo creando, y la gente le gusta lo que una diseñadora ciega hace. Wow. Es increíble, y le doy gracias a Dios que lo sigo haciendo, a pesar de todo. Y es que a la gente le gusta, Jackie, lo que una diseñadora, tú dices, ciega hace. Me conmueve mucho esto que dices porque realmente, no sé cómo llamarlo porque te estoy viendo cómo ves, o sea, yo me imaginé el papel higiénico que hiciste. Yo sé que fue un ejemplo para ti, pero yo me imaginé todo lo que fuiste diciendo y yo estoy muy lejos de ser hábil en esa parte de mi vida. En la parte gráfica soy bastante torpe. Y tú diseñaste enfrente de mí
ahora algo que yo pude ver. Entonces, ya no sé si llamar lo que una diseñadora ciega hace, sino lo que una diseñadora diseña con otras partes de su ser. Sí, Tal vez podría yo llamarlo. sí. Está increíble, así es, así es. Porque diseñas desde otro lugar, con tu mente, con tu corazón, con tu imaginación, con otras partes que tal vez no son los ojos, pero sí miran. Y que de la misma forma llenan ese corazón que a veces sí tiene la necesidad de seguir diseñando, de seguir creando, de seguir haciendo algo por alguien, gráficamente hablando. Claro. Y me gusta que dices cuando quiero, ¿no? Porque a veces no quiero, pero sí, cuando quiero, quiero meterme y se me antoja, me meto. Sí. Y esto me lleva a otra pregunta, Jackie. Sí. Tu ser mamá. Mi mejor diseño. El mejor. Que tienes una chiquita de año y medio, 10 meses. Sí. Y ¿cómo fue para ti, para Julio, tomar la decisión de ser mamá? Muy bien. Yo, desde que tengo uso de razón, quiero ser mamá. Dije, sí, y mi muñeca y mi pañalera, y ahí voy y vengo, y cargada, apenas yo podía con todo, y luego mi papá me ayudaba. Mi muñeca Almendra, también les voy a mandar foto de Almendra para que conozcan a mi muñeca, que estuvo mucho tiempo conmigo y que era mi hija. Posteriormente, cuando yo ya fui una adolescente, pues sí, yo pensaba en ser mamá joven. Yo decía, no, yo me quiero casar pronto y quiero tener hijitos y me quiero arrastrar, así que sea bien fuertísima para estar en el piso jugando y haciendo y volviendo y mamá joven, ¿no? Yo eso decía, esos eran mis planes. Luego me caso y por ciertos ajustes en mi matrimonio y etcétera, decidí postergar la maternidad un poquito. Una vez que ya estuvimos listos, postergué la maternidad por el trabajo, porque, insisto, decidí mal. Mi prioridad fue mi trabajo, por ser workaholic, y decía, hoy no, ahora no es el momento. Este tiempo no es el que necesito este tiempo para ir a los vistos buenos, para ir con los clientes, no puedo tener panza, o estoy con mi bebita, o con mi bebito, o estoy con la oficina, o sea, no hay forma. Ahorita no. Pero así me pasaron. Los 30 y los 35 y los 40. Yo me independicé a los 30. Yo quería ser mamá antes de los 30. No pudo ser. Y pasaron los 35 y los 40. Y a los 42 yo decido congelar óvulos. Y fui a una clínica muy hermosa. Hermosa me refiero que la amo tanto, que quiero tanto, es preciosísima, son gente hermosísima. Y llegué con mis ojos, perfecto. Llegué manejando ese lugar y le expliqué al doctor pues que ya era grande, que quería congelar óvulos porque no sabía cuándo iba a ser mamá. Me hicieron varios estudios, me inyecté en mi pancita para que esos óvulos que yo fuera a generar cada mes tuvieran mejor calidad, porque ya estaba grande. Y los extrajeron un par de veces en 2 meses diferentes. Solamente tenía 5 óvulos. 5 óvulos en 2 meses, con buena calidad, que se congelaron. Y yo decía, no importa. Cabe señalar algo importante que me encantaría compartir para que vean la grandeza de Dios. El doctor Gerardo me dijo en mi cara, en mis ojos, me habló y me dijo, Jackie, quiero que quede claro algo importante. Después de los 42, tienes un 50% de posibilidades que esos óvulos no estén bien, que tengan cualquier tipo de problema o condición. Ok, le dije, ok, entonces tengo 2.5% de posibilidades de ser mamá. Sí. Ok. Dice, bueno, pero si no, eso me lo dijo en 2016. Octubre de 2016, mi papá todavía no moría. Me dijo, pero bueno, si no pasa nada con estos 5 óvulos, porque en noviembre iba a ser mi tratamiento, podemos extraer más después.
ok, vamos a empezar con estos, ok. En noviembre iba a ser mi tratamiento, fallece mi papá y yo no tenía cabeza para pensar en mi tratamiento. Dije, posiblemente en 2017 vea eso, principios, marzo, abril. Sin embargo, no contaba con la depresión, no contaba con lo que sucedió en marzo, de mis ojos. Cuando yo salgo del hospital, sí llegué a pensar en un bebé y dije, no creo que se pueda, no creo que quiera, no creo que sea posible hacerlo realidad, porque mi mente empezó a pensar cosas como, ¿cómo lo vas a cuidar? Primero, aprende qué es la ceguera. Tienes que valerte por ti misma, tienes que saber cómo caminar, tienes que saber muchas cosas antes de pensar en un bebé. Ahorita no. Y lo dejé como guardado en un cajón. Tanto la posibilidad como mis sueños, como mis ilusiones de ser mamá. ¿Qué pasó en este tiempo? Oí muchas voces a mi alrededor diciéndome, no, ya no lo intentes, ya estás muy grande, te vas a morir, puede salir mal ese bebé, ¿cómo te vas a dar cuenta si se echó algo a la boca? ¿Cómo le vas a dar de comer? ¿Lo vas a bañar tú? ¿Y se te cae? Es mucha responsabilidad tener un hijo y no tienes idea de lo que estás haciendo. Ya estás muy grande, vas a ser mamá abuela. Es que tienes que ser más responsable. No puedes tener un hijo tan grande. Pobre niño, se va a avergonzar de ti. Estás ciega, estás vieja. Tú no tienes una idea la cantidad de cosas que yo escuché. Y eso me dejaba sin dormir. Literal. Yo en las noches, en las madrugadas de esta soledad bonita, porque en esta soledad bonita, con esta de pizarro negro, diseño, llega la creatividad padrísima, pero también a veces llega esa tristeza tan profunda. Y me taladraba el cerebro, decía, tienen razón. Y luego yo hablaba con Dios y le preguntaba, que a lo mejor esto tenía que ver también con la maternidad, de que ya no era posible. Por eso yo había quedado ciega, para ya no intentarlo. Y un día, yo me empecé a hacer preguntas. Yo solita en mi mente, sin que nadie supiera, me empecé a hacer preguntas. Después de escuchar todo eso. Mejor no, porque Marjorie o Juan Pablo eran los nombres que yo tenía para un hijo. Se pueden avergonzar de mí. A lo mejor les da pena que estén en una mamá así. 2, yo pensaba, a lo mejor realmente sí, no podía cambiarles ni siquiera el pañal. 3, pensaba a lo mejor que pues podía estar en riesgo mi salud y podía yo morirme dejando un bebé con Juli. Cosas así. Entonces, a veces, muy rápidamente después de yo estar asaz y asaz en las noches, a veces fue real. Estaba yo sentada haciendo un video para una escuela de perritos guías. Y yo ahí escuché a una persona, una mamá, una señora, ya mayor que yo, que llegó, se sentó, hola, soy fulanita, soy ciega, desde los 3 años y ta. Ah, ok, gracias, mucho gusto. Qué linda que se acercó a platicar, ¿no? Yo también soy ciega, pero yo llevaba a lo mejor un año ciega. Y me dice, ok, oye, y en eso se acercaba alguien. Ay, hola mamá, ¿cómo estás? Y yo escuchaba un hombre, un joven, con una voz muy linda y, mamá, vámonos. Sí, mi amor, vámonos. Y yo, ¿es tu hijo? Sí, tengo 3 hijos, son adolescentes, soy muy feliz. Y yo, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo? Sí, ¿cómo tuviste a tus hijos? Y pues así, los tuve y les di de comer y ella solita diciendo. Y fue muy fácil porque tenemos un instinto maravilloso los ciegos. ¿Ok? Y entonces el muchacho solito empezó a decir,
Y sabes que nosotros somos muy felices con mi mamá. Estamos muy orgullosos de ella. Y sobre todo agradecidos por habernos dado lo que nos dio, por habernos criado como nos crió, por habernos ayudado, apoyado, amado, como lo hizo a lo largo del tiempo. Y se fueron. Yo empezaba a responderme por medio de personas externas a mí, sin saber mis dudas, cosas que yo me preguntaba. Y entonces yo me sonreía siempre y decía, gracias Dios por contestar tantas preguntas. Y como eso puedo contar varias anécdotas de gente que llegaba a decirme cosas sin preguntarles. Y así decidiste. Y entonces un día, ya después de pandemia, le dije a Julio, enero, no es cierto, por diciembre de 2020, le dije, estoy lista, si quiero ser mamá y si puedo. Y en enero del 2021 fui al doctor Gerardo y le dije que estaba lista. Y me dijo que estamos a tiempo todavía, vamos a estudiarte por dentro, que todo esté bien. Afortunadamente en esos estudios salió que tenía los triglicéridos y tenía la T3, la T2 y T3 muy alta y dijeron, híjole, a lo mejor la tiroides anda mal. Y sí, efectivamente tenía hipotiroidismo, me había salido en esos meses. Tardé un poquito en que mi tratamiento de hipotiroidismo llegara a los niveles que queríamos. Y entonces hasta cambié varias veces, doctor, porque no podían. En septiembre del 2022 me dijo el doctor, estás lista, estás perfecta. Entonces, en ese momento tomaron mis 5 óvulos, los fecundaron con una muestra de Julio, los estudiaron, porque me dijo que debido a mi edad, que me los extrajeron y debido a la leucemia de Julio, necesitaban hacer varios estudios para saber que ese embrioncito estaba bien. Entonces, estudiaron los 5. En octubre me hicieron una biopsia del endometrio para saber que todo estaba bien. Todo salió increíble. A finales de octubre me hablaron, me dijeron, ya están todos los estudios. Me dijo la doctora, Gaby, 2 de los embrioncitos no crecieron ya. De los otros 3 los siguiéramos estudiando. Salieron, me habló la última vez, me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Dije, la mala. Un embrioncito no estaba bien. No, eran 2 o eran, no me acuerdo, creo que era uno. No me acuerdo. Uno no estaba bien. Dos no estaban bien, pero no me dijo que tenían. Y la buena es que 2 embrioncitos están perfectos. Excelentes. Y, wow. Yo decía, gracias Dios. Gracias. De ese 50%, me dio el 50%. Y me dijo, ¿quieres saber qué son? Sí, son 2 niñas. Y están milimétricas. Y las volvieron a congelar. Marjorie y Celeste. Les puse sus nombres. Y el 19 de diciembre del 2022 me implantaron a Marjorie. Yo quería que me implantaran las 2, pero no pudieron por mi edad. Me dijeron, no podemos arriesgarnos a que tengas preeclampsia. Vamos a irnos con una y después con la otra. Okay. Me pusieron a Marjorie. El 31 de diciembre me dijeron que estaba embarazada. Sí pegó. Y el 13 de enero del 2023, en un ultrasonido escuché su corazón por primera vez. Que fue lo mejor que me pudo pasar. Oí su corazoncito, su ritmo cardíaco. Y ya fue el mejor embarazo del mundo. Sí, con 2, 3 náuseas, con agruras por ahí. Fue prematura, nació a las 35 semanas, el 4 de agosto del 23. Chiquititita, pesó 1,890.
sanísima, no necesito terapia, no necesito nada. A los 3 días nos fuimos a casa, fue cesárea, y a partir de ahí empezó a crecer, empezó a engordar porque estaba muy flaquita, y mi vida volvió a cambiar ese día, y la de Julio también, y hoy por hoy somos papás afortunados, bendecidos, felices. Todos los días nos sorprende esa niña, es nuestra gran maestra, nuestra amiga, nuestra hija. Nos trae en friega, nos arrastramos a pesar de que tenemos 52. En el piso nos sentamos, jugamos a diferentes cosas. Ella es tremenda, ella es sana. Ella sabe que estoy ciega. Ella tiene muchas consecuencias y es muy empática ante mí. Me lleva de la mano a donde quiere que yo vaya. Me da en mi mano los juguetes que quiere que yo tenga para jugar con ella. Me grita mamá con mucho amor. Me acaricia la cara, me toca los ojos, me da besos. Hace todo lo que un niño le hace a una mamá, solo que ella es especial porque ella me escogió a mí. Y yo trato de ser lo mejor para ella, para que ella esté lo más completa posible. Y tiene papitis, y todo es su papá. Sí, mucho le pasa a las niñas. Y la verdad es que somos muy felices y tenemos la esperanza de que posiblemente estamos en esas. Celeste llegue. Vamos a pedirle mucho a Dios porque sí me gustaría que Marjorie tuviera una compañerita. Por todo, para jugar, para tener en su vida esa mancuerna. Y por mi edad, por la edad de Julio, también no quiero que ella se quede solita. Quiero que ella tenga a su hermanita y le voy a pedir mucho a Dios que me dé la posibilidad de hacerlo. Pues seguramente será así. Estoy conmovida, me podrás escuchar. Me parece que este podcast es un regalo de vida. No sabes lo agradecida que estoy contigo por haberme compartido con tanto detalle este pizarrón de tu vida que lejos de ser negro para mí está lleno de colores, de sonidos, de emociones, de sentimientos, porque creo que tocas muchas vidas, no solamente de la gente que por algún motivo no puede ver, sino de la gente que por algún motivo no ve o no quiere ver o se limita o su historia la sanciona. Tú eres el ejemplo de alguien que eligió vivir, porque fue una elección tuya. Independientemente que yo también creo en Dios y en el universo y en la luz, tú también tomaste decisiones importantes. No solamente vino de afuera. Yo ya aquí te escucho y creo que tú elegiste. Creo que tú desde todos los ángulos y lugares que estuviste, elegiste vivir. Elegiste ser madre, elegiste levantarte, elegiste sentir porque hubo una fuerza dentro de ti que yo la siento, que a lo mejor no te la sé explicar. Y te digo, sí soy creyente, pero creo que no todo estuvo de afuera. Creo que mucho tuvo que ver con tu postura, con tu elección de vivir, con tu elección de brincar sobre todo para estar aquí. Y creo que esta historia puede inspirar no solamente a la gente que no ve, sino a la gente que no quiere ver, o a la gente que su historia la limita, que sus creencias la limitan, y me siento de veras, te lo quiero decir, de frente a ti, tan afortunada, tan privilegiada porque hayas venido a este espacio. De veras, te estoy muy agradecida. Yo también estoy muy feliz. Gracias por la estoy invitación. Muy agradecida. Es un episodio que dejé que corra del doble del tiempo de lo que son mis episodios porque creo que merecía escucharse y podríamos seguirnos mucho más.
Pero me gustaría ir como cerrando, porque pues nos podríamos prolongar, como te digo, muchísimo, pero ya también estoy oyendo a tu hija preciosa gritar aquí afuera y decir, mamá, ¿dónde estás? Y hace rato escuché a alguien y Sí. ¿será Marjorie? Sí, yo creo que es Marjorie, creo, porque tampoco me ha asomado, pero si nos estuviéramos acercando como al final de este episodio y fuéramos a cerrar, me gustaría hacerte 2 preguntas. Una, ya diste muchos mensajes importantísimos para todos, pero si tuvieras que cerrar este episodio con un solo mensaje final, ¿cuál sería? Una frase. Me encanta. Una frase que la tomo mucho para mis conferencias y que abarca y envuelve todo lo que a mí me pasó y todo lo que a mucha gente nos ha pasado. A veces las malas jugadas de la vida son bendiciones disfrazadas. Porque a mí me pasó eso. Cualquiera podría decir, pobrecita, se quedó ciega. Pero nadie sabe lo que hay dentro de esto, dentro de este cuerpo, que esos ojos no ven hacia afuera, ven hacia adentro, se voltearon. Y fue cuando yo empecé a ver las cosas de una forma distinta y me empecé a conocer más. Y para mí eso es una bendición, porque no solo llegué a mí cuando se voltearon esos ojos, sino llegué a gente que jamás hubiera, pero ni imaginado remotamente que hubiera llegado. Y para mí es una bendición eso. Y es cuando siempre le digo a todo el mundo, bendita ceguera que hizo que yo esté donde estoy hoy. Con esa frase podría cerrar. Wow. Pues qué frase, no dejas de sorprenderme con todo lo que has dicho hoy. Y bueno, ya esta pregunta que es como de cajón en mi podcast, sí. A lo mejor va a salir sobrando, pero te la voy a hacer. Sí. Y quiere decir, este podcast, como bien sabes, se llama Resignificando Ando, porque yo soy una firme creyente que todo en la vida se puede resignificar. Sí. Y pues claro que te voy a hacer una pregunta, como te digo, que ya contestaste, pero te la voy a hacer de todas maneras y a lo mejor me sorprendes con otra frase célebre. ¿Qué es lo más importante que has resignificado en tu vida? Mi vida. Tu vida misma. Mis prioridades. Efectivamente ya del 1 al 10 de lo que era hace 9 años, a lo que hoy mi 1 al 10 es completamente diferente, es recalcular, volver a hacer la misma receta con otros ingredientes y salió más rica. Unos ingredientes que logré resignificando, recalculando, reseteando. Todo. Y esa vida fue lo que, desde que me levanto hasta que me duermo, es diferente. De empezando porque todo, no hay nada, pero hay todo. Exacto, esa es la resignificación, está la vida. Oscuro, pero está el sol que lo siento, y está la risa de mi hija, y está la risa de mi esposo, y está el olor a las hamburguesas que comí ayer, deliciosas, que hicieron en casa, y está el calor de mi cobijita. Está todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir no tengo nada o no hay nada. Porque sí está. Y está más cerca de lo que creemos y más hermoso de lo que vemos. Y a pesar de quedarnos sin nada, está todo. Tú me entenderás, porque tú has vivido cosas impresionantes que yo sé, impactantes, que te cambiaron por completo. Y yo creo que tú estás muy sensible y muy atenta a lo que digo, porque hay muchas similitudes con lo que tú seguramente en algún momento sentiste. Es que me has dado una lección de vida, o sea, ¿qué te puedo decir? A veces digo que mis días de grabación son mi maestría de vida, pero estas 2 horas que me diste, ay, con todo mi amor, no sabes lo que han significado para mí, y me has hecho también resignificar muchas cosas al escucharte. De veras, Jackie, más allá de estar sensible, estoy tan agradecida ay, me encanta, por la oportunidad de conocerte, y estoy segura
que hoy nos tenemos que haber conocido para algo y de veras estoy muy agradecida. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber algo de ti? ¿Tienes algunas redes? O Sí, si todas alguien... mis redes son iguales, todas. Es Jackie con J, con Q de queso y latina Edernesto, Jaquie, Pulido. Ahí me encuentran en todos lados. Pues yo, ¿qué te puedo decir? De parte de ser tu fiel seguidora, te puedo decir que puedes dar tanto y ojalá esta historia reverbere y se escuche como esta piedra que avientas al río y ya sabes que hace muchas ondas. Sé que así va a ser y que ya sé que has contado tu historia en muchos lugares y que das conferencias, pero el que la hayas contado en mi espacio, para mí hoy es algo muy especial que atesoro en mi alma y en mi ser. Y bueno, no me queda más que pararme y abrazarte. Fuerte. Muy agradecida, Jackie. Gracias. Muchas gracias. Y para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, acuérdense de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal. Si no me conocen y hoy me están conociendo por casualidad, síganme, soy Shulamit Kraver y síganos en nuestras redes del podcast @resignificandoando.podcast. Y recuerda que si tienes una historia de vida que contar o un proyecto de impacto social que quieras compartir, no dudes en escribirnos a resignificandoandopodcast@gmail.com y te estaremos leyendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y ahora tú te quedas sentada y yo te voy a abrazar. No, yo te voy a abrazar. Sí, pero necesito quitar esto de aquí, no quiero endeudarme. Ay. Así, tal como. ¡Ay, abrázame fuerte! No sabes qué hermoso. No sabes qué regalo de vida me diste. Tanto que aprendí, voy a escuchar este episodio tantas veces, no sabes lo que va a impactar y ayudar a tanta gente. Muchas gracias por haber venido.